Dicen que los años traen sabiduría, pero el dolor no entiende de edad ni de tiempo. Te golpea con la misma fuerza a los 20 que a los 70. Yo soy Clemencia, y a mis 74 años aprendí de la manera más cruel que la sangre, esa que uno cree sagrada e inmutable, a veces se vuelve veneno. Aquella tarde, mientras la lluvia repiqueteaba furiosa contra los ventanales de la casa que mi difunto esposo y yo construimos ladrillo a ladrillo, entendí que había estado ciega. No ciega de la vista, pues mis ojos, aunque cansados, veían perfectamente las gotas escurrirse por el cristal. Estaba ciega del corazón, negándome a ver la víbora que había alimentado en mi propio seno. Aquel domingo amaneció gris, con un cielo plomizo que amenazaba con venirse abajo sobre la ciudad. Mis huesos, viejos barómetros de tormentas, me dolían desde que puse un pie fuera de la cama. Sin embargo, me arreglé con esmero. Me alisé el cabello blanco, me coloqué mis pendientes de perlas, esos que Antonio me regaló cuando nació nuestro único hijo, y tomé mi bastón de madera de Guayacán. Ese bastón no era solo un apoyo para mi rodilla izquierda, era mi compañero, mi tercera pierna, un trozo de monte firme que me recordaba de dónde venía y quién era. Me dirigí a la casa grande, esa casona de estilo colonial con un patio interior lleno de helechos que ahora ocupaban mi hijo Esteban y su esposa, Marcela. Hacía 5 años, cuando Antonio falleció y la soledad se me hizo inmensa, cometí el error de creer que mi hijo necesitaba ayuda. Se habían casado hacía poco, pagaban un alquiler absurdo en un apartamento diminuto, y Marcela siempre se quejaba de la falta de espacio. «Mamá, la casa es inmensa para ti sola», me había dicho Esteban en aquel entonces, con esa voz suave que heredó de su padre. «Nosotros podríamos mudarnos, cuidarte, llenarla de vida. Tú podrías quedarte en el anexo del jardín, tendrías tu independencia, pero estaríamos juntos». Acepté. Acepté porque una madre siempre quiere tener a sus polluelos cerca, aunque el polluelo ya tenga 40 años y canas en la barba. Me mudé a la pequeña casita de huéspedes al fondo del jardín y les cedí el reino principal. Grave error. Con el tiempo, mi presencia pasó de ser la abuela querida, aunque nunca me dieron nietos, a ser la visita incómoda. Ese domingo en particular, la tensión se podía cortar con el cuchillo de la carne. Entré por la puerta de la cocina, sacudiendo mi paraguas, y el aroma al estofado me recibió. Pero no era un aroma acogedor. Se sentía denso, pesado. «Buenas tardes», saludé, intentando que mi voz sonara alegre. Marcela estaba frente a la estufa, removiendo una olla con movimientos bruscos y ruidosos. No se giró. Solo soltó un resoplido que retumbó más que los truenos de afuera. Esteban estaba sentado a la mesa, mirando la pantalla de su teléfono como si allí estuviera el secreto de la vida eterna, ignorando deliberadamente mi llegada. «Hola, mamá», murmuró él sin levantar la vista. Me senté en mi silla habitual, esa de mimbre que crujía al recibir mi peso. Observé la cocina. Habían cambiado tantas cosas. Mis cortinas de encaje habían desaparecido, reemplazadas por unas persianas modernas y frías. Mi colección de tazas de cerámica pintada a mano ya no estaba en la repisa. En su lugar, había adornos abstractos de metal que no decían nada. Cada cambio había sido una pequeña puñalada, pero yo había callado. «Es su casa ahora», me repetía mentalmente, aunque las escrituras dijeran lo contrario. «¿Necesitas ayuda, hija?», pregunté tratando de ser útil. Marcela giró la cabeza. Sus ojos, delineados con un maquillaje oscuro que se le había corrido un poco, me miraron con un desprecio que me heló la sangre. «Lo que necesito, Clemencia, es que dejes de preguntar obviedades. Si quisiera ayuda, la pediría, pero contigo, la ayuda siempre viene con un sermón de cómo se hacían las cosas en el siglo pasado». Tragué saliva. Sentí el nudo en la garganta, ese sabor amargo de la humillación gratuita. Esteban no dijo nada. Siguió deslizando el dedo por la pantalla del celular. El almuerzo transcurrió en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos chocando contra la loza. Yo comía despacio, masticando cada bocado con dificultad, sintiendo que la comida se me atoraba en el pecho. Miraba a mi hijo, buscando en su rostro algún rastro del niño que corría por ese mismo patio con las rodillas raspadas, el niño al que yo curaba con besos y mertiolate. Pero ese hombre de camisa planchada y mirada evasiva parecía un extraño.
El conflicto estalló por una tontería, como suelen empezar las guerras más sangrientas. Se me resbaló el vaso de agua. Mis manos, a veces traicioneras por la artritis, fallaron al intentar agarrar el cristal húmedo por la condensación. El vaso cayó sobre la mesa, derramando el líquido sobre el mantel y salpicando el brazo de Marcela. Fue como si hubiera lanzado una granada. Marcela se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás con un estruendo terrible. «¡Es el colmo!», gritó, su voz aguda taladrando mis tímpanos. «¡Mira lo que has hecho! Eres un desastre, Clemencia». «Fue un accidente, Marcela. Perdona». Intenté disculparme, buscando una servilleta con manos temblorosas para limpiar el desastre. «Accidente, accidente. Todo contigo es un accidente», bramó ella, con la cara enrojecida por la ira contenida de meses, quizás años. «Que si se te cae el agua, que si caminas lento, que si toses toda la noche y no nos dejas dormir, que si estás siempre ahí, vigilando, respirando nuestro aire». Miré a Esteban, suplicando con la mirada que interviniera. Él dejó el teléfono sobre la mesa y suspiró, pero no de defensa, sino de cansancio, de hastío. «Marcela, cálmate», dijo él, pero con un tono tan débil, tan falto de convicción, que más bien pareció una invitación a que ella continuara. Y ella continuó. Se inclinó sobre la mesa, apoyando las manos con fuerza, acercando su rostro al mío como una fiera acorralando a su presa. «No, Esteban, no me calmo, ya estoy harta. Llevamos 5 años cargando con esto. No tenemos privacidad, no tenemos vida. Cada domingo es lo mismo, tener que soportar su presencia, sus historias viejas, su olor a naftalina». Mis manos apretaron el mango de mi bastón de Guayacán hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Sentí como el corazón me latía desbocado, no de miedo, sino de una incredulidad dolorosa. ¿Olor a naftalina? Yo, que siempre olía a lavanda y jabón de rosas. Yo, que les había dado el techo bajo el que se cobijaban. «Suegra», dijo ella, bajando la voz a un tono venenoso y lento, pronunciando cada sílaba como si quisiera escupírmela en la cara. «Usted es una carga, una maldita carga. Salga de nuestra vida. Queremos vivir solos de una vez por todas. Lárguese y déjenos en paz». El silencio que siguió a sus gritos fue ensordecedor. Solo se oía la lluvia afuera, que ahora caía con más fuerza, como si el cielo estuviera llorando lo que yo me negaba a llorar. Mis ojos se clavaron en Esteban. Él era mi última esperanza. Él era mi sangre, mi creación. El hombre al que le enseñé a respetar a las mujeres, a honrar a sus mayores. Esperé que se levantara, que golpeara la mesa, que le exigiera respeto a su esposa para con su madre. Esperé que recordara las noches que pasé en vela bajándole la fiebre, los dobles turnos que trabajé cosiendo para pagarle la universidad, los sacrificios que Antonio y yo hicimos para que él fuera un hombre de bien. Esteban levantó la vista y me miró. En sus ojos vi vergüenza. Sí, pero también vi algo peor, conveniencia. Vi a un hombre cobarde que prefería la paz con su mujer tirana antes que la dignidad de su madre. Lentamente, como si le pesara la cabeza, asintió. Fue un movimiento leve, un simple bajar y subir de barbilla. Pero ese gesto fue más doloroso que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Ese asentimiento rompió algo dentro de mí que yo creía indestructible. Fue el sonido de un lazo sagrado quebrándose para siempre. Mi hijo, mi Esteban, estaba de acuerdo. Para él, yo también era un estorbo, una carga. Sobraba en mi propia casa. En ese instante, sentí que el mundo se detenía. El frío de la habitación me caló hasta los huesos, pero extrañamente, junto con el frío, llegó una claridad absoluta. Una calma gélida se instaló en mi pecho, desplazando al dolor y a la angustia. Recordé quién era yo. Yo era Clemencia, hija de campesinos que labraron la tierra con las uñas. Yo era la mujer que sobrevivió a la muerte de su esposo y se mantuvo erguida. Yo no era una carga. Yo era el cimiento sobre el que ellos estaban parados, y los cimientos, cuando se mueven, derriban todo lo que está encima. No lloré. No les di el gusto de ver una sola lágrima rodar por mi mejilla ajada. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire viciado por la ingratitud. Lentamente, me puse de pie. Apoyé mi peso en el bastón, irguiendo mi espalda todo lo que mi columna me permitía. Alicé mi falda con dignidad.
Los miré a ambos. A Marcela, que respiraba agitada esperando mi reacción, y a Esteban, que había vuelto a bajar la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Entonces, hice lo que menos esperaban. Sonreí. No fue una sonrisa de alegría, ni de burla. Fue una sonrisa triste, cargada de una lástima infinita hacia ellos, pero también una sonrisa de liberación. Era la sonrisa de quien acaba de soltar un saco de piedras que llevaba cargando demasiado tiempo. ¿Está bien?, dije. Mi voz salió firme, sin temblores, resonando en la cocina con una autoridad que hacía años no ejercía. Tienen toda la razón, no deberían vivir con una carga. Marcela parpadeó, confundida por mi calma. Esperaba gritos, súplicas, drama. Esperaba que yo rogara por un rincón donde quedarme, pero se encontró con una pared de hielo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta que daba al patio trasero. Mis pasos resonaban sobre las baldosas. Tac, 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 acompañados por el golpe seco del guayacán. ¿A dónde vas, mamá? Está lloviendo a cántaros, preguntó Esteban, con un atisbo de culpa en la voz, finalmente reaccionando. No me detuve, no giré la cabeza. A quitarles la carga de encima, hijo, a darles lo que tanto quieren, respondí sin mirar atrás. Abrí la puerta y el viento húmedo me golpeó la cara, desordenando mi cabello impecable. La lluvia me empapó al instante, pegando la ropa a mi cuerpo, pero no me importó. El agua fría se sentía limpia, purificadora. Caminé bajo el aguacero, cruzando el jardín que tantas veces había podado con mis propias manos, alejándome de la casa principal y dirigiéndome hacia el portón de salida, no hacia mi anexo. «Mamá», escuché la voz de Esteban a lo lejos, ahogada por el ruido de la tormenta, pero no vino tras de mí. Se quedó en el umbral, seco y seguro, viéndome partir. Llegué a la calle. La acera estaba desierta. Me sentía sola, terriblemente sola, como un barco a la deriva en medio del océano. Pero en mi bolsillo, mi mano apretaba mi teléfono celular. Me refugié bajo la marquesina de la parada de autobús, tiritando de frío pero ardiendo de coraje. Saqué el teléfono. Mis dedos mojados resbalaban sobre la pantalla, pero marqué el número de memoria. Era un número que había guardado hacía años, por si acaso, aunque nunca pensé que llegaría el día de usarlo. «¿Aló? ¿Licenciado Benavides?», dije cuando contestaron al tercer tono. «¿Doña Clemencia? ¡Qué milagro! ¿Cómo está? Se oye mucha lluvia», respondió la voz jovial del corredor de bienes raíces, un viejo amigo de Antonio. «Estoy tomando decisiones, Benavides. Necesito un favor urgente. Usted dirá a doña Clemencia, para usted lo que sea». Miré hacia atrás, hacia la silueta de mi casa, esa villa de las hortensias que se alzaba majestuosa bajo la lluvia. Vi la luz encendida de la cocina. Imaginé a Marcela sonriendo victoriosa y a Esteban justificando su cobardía con un «es lo mejor para todos». «Benavides», dije, y mi voz se endureció como el acero. «Quiero vender la casa. La grande». «¿La villa?», preguntó él sorprendido. «Pero... ¿y Esteban?». Pensé que... «La casa es mía, Benavides. Las escrituras están a mi nombre y el usufructo también. Quiero venderla. Y lo quiero hacer ya. Bueno, si usted está segura, el mercado está muy activo. Tengo un par de inversionistas buscando propiedades en esa zona precisamente hoy. Podría colocar el cartel esta misma tarde si usted me autoriza». «Autorizado», sentencié. «Traiga el cartel más grande que tenga. Lo quiero ver puesto en 2 horas». Colgué. El corazón me latía con fuerza, pero ya no era dolor. Era adrenalina. Era el despertar de una mujer que había estado dormida, anestesiada por el amor maternal. Me sequé las gotas de lluvia de la cara, que se mezclaban con alguna lágrima rebelde que se había escapado sin permiso. Miré la calle vacía y gris, pero por primera vez en años vi un camino abierto. Ellos querían que saliera de sus vidas. Pues bien, saldría, pero me llevaría mi vida, mi patrimonio y mi dignidad conmigo. El autobús se acercaba a lo lejos. Subí con dificultad, apoyándome en mi bastón. Me senté junto a la ventana y vi cómo mi barrio se alejaba. Sabía que en 2 horas la realidad de mi hijo y mi nuera cambiaría drásticamente. Pensaban que habían ganado una batalla, que habían expulsado al enemigo,
No tenían ni idea de que acababan de perder la guerra, y peor aún, acababan de perder el techo que los cobijaba. La vieja Clemencia, la sumisa, la que callaba para no molestar, se había quedado en esa cocina, disuelta entre el aroma del estofado y el desprecio. La mujer que iba en ese autobús era otra, y esa mujer no iba a permitir que nadie más la llamara carga jamás. El autobús me dejó en el centro de la ciudad, en una parada mal iluminada, donde el agua de la lluvia formaba charcos negros que reflejaban las luces de neón de los comercios cerrados. Me alojé en una pensión modesta, la pensión Santa Rita, un lugar que olía a cera vieja y a café recién colado, muy distinto a los aromas de lavanda y pino de mi casona. La habitación era pequeña, con una cama individual cubierta por una colcha de chenille amarillo y una mesita de noche que cojeaba de una pata. Sin embargo, al cerrar la puerta y echar el cerrojo, sentí una seguridad que no había experimentado en años bajo mi propio techo. Aquella noche no dormí. Me senté al borde de la cama, aún con la ropa húmeda secándose sobre el respaldo de una silla de madera, y escuché el zumbido incesante de mi teléfono celular. 20 llamadas perdidas, 15 de Esteban, 5 de Marcela. Mensajes de texto que empezaban con un tono conciliador y terminaban con exigencias veladas. Mamá, ¿dónde estás? No seas infantil, vuelve. Estamos preocupados. No contesté. Apagué el aparato y lo dejé sobre la mesa, como quien deja un arma cargada en una zona neutral. A la mañana siguiente, el sol salió tímido, filtrándose por las cortinas delgadas de la pensión. Me miré en el espejo del baño. Mis ojos estaban hinchados, y las arrugas de mi rostro parecían surcos más profundos, como grietas en la tierra seca. Pero había algo diferente en mi mirada. Ya no estaba esa neblina de sumisión, esa dulzura empalagosa de la madre que todo lo perdona. Había un brillo duro, metálico. Me vestí con la misma ropa del día anterior, que había logrado secar con el aire acondicionado ruidoso de la habitación, y salí a la calle. Tenía una misión. El dolor de la traición seguía ahí, latente, como una brasa bajo la ceniza, pero decidí usar ese calor para forjar mi armadura. Lo primero que hice fue ir al banco. Afortunadamente, mi bolso, ese viejo bolso de cuero negro que Marcela siempre criticaba por ser de vieja, contenía mi vida entera, mi identificación, mis tarjetas y, lo más importante, la llave dorada y pequeña de la caja de seguridad número 304. Entré al banco con la cabeza alta, ignorando el dolor en mis rodillas. El ambiente refrigerado y el silencio de la bóveda me calmaron. Cuando la empleada me dejó a solas con la caja metálica, sentí que estaba a punto de abrir el cofre de mi destino. Dentro descansaban los papeles que Antonio, en su infinita previsión, me había obligado a guardar. Uno nunca sabe, Clemencia, me decía él mientras limpiaba sus gafas con el pañuelo. Los tiempos cambian y la gente también. ¿Cuánta razón tenías, viejo mío? Saqué la carpeta de Manila. Allí estaba, la escritura original de la Villa de las Hortensias. El papel, grueso y amarillento, crujió bajo mis dedos. Leí cada cláusula, cada línea, buscando confirmar lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente temerosa dudaba. Y allí estaba, en la página 3, párrafo 2. Propiedad absoluta de la señora Clemencia Valdés, viuda de Rivas. No había donaciones en vida. No había adelantos de herencia. Nada. La casa era mía. Mía, desde los cimientos hasta la última teja. Esteban solo era un ocupante precario, un invitado que había olvidado su lugar. Pero encontré algo más, algo que había olvidado por completo en la nebulosa del duelo tras la muerte de Antonio. Debajo de las escrituras había una libreta de ahorros de una cooperativa antigua y un sobre lacrado. Abrí el sobre. Era una póliza de seguro de vida que Antonio había contratado años atrás, una póliza dotal que vencía precisamente cuando yo cumpliera 75 años o en caso de necesidad extrema. El beneficiario era único y exclusivo, yo. No había recordado esto porque Antonio manejaba esas cosas con un hermetismo protector, y yo, tonta de mí, nunca me preocupé por el dinero mientras él vivió. Miré el monto acumulado en el estado de cuenta adjunto. No era una fortuna que me permitiera comprar una isla, pero era suficiente. Era suficiente para no depender de nadie.
suficiente para pagar un alquiler, para comer, para viajar si me daba la gana y sobre todo, suficiente para pagar a los mejores abogados de la ciudad. Sentí una risa nerviosa subir por mi garganta. Durante 5 años me había sentido una mendiga en mi propio palacio, contando las monedas para no pedirle nada a Esteban, soportando las indirectas de Marcela sobre el costo de la electricidad o la comida. Y todo este tiempo, la libertad había estado durmiendo en una caja de metal a 10 cuadras de mi casa. Guardé todo en mi bolso, apretándolo contra mi pecho. Salí del banco con un paso distinto. El bastón de Guayacán golpeaba el suelo con ritmo marcial. Tac, tac, tac. Ya no era el sonido de una anciana vacilante, era el redoble de un tambor de guerra. Mi siguiente parada fue la oficina de Benavides, el corredor. Su oficina estaba en un edificio moderno de cristales azules. La secretaria, una muchacha joven con uñas postizas larguísimas, me miró con escepticismo al verme entrar con mi ropa arrugada y mi cabello blanco un poco revuelto por el viento. ¿Tiene cita?, preguntó sin dejar de masticar chicle. Dígale al señor Benavides que Clemencia Valdés está aquí y que vengo a firmar la autorización de venta exclusiva. La puerta del despacho se abrió casi de inmediato. Benavides, un hombre calvo y rechoncho con una sonrisa que inspiraba confianza, salió con los brazos abiertos. «¡Doña Clemencia! ¡Qué sorpresa verla tan temprano! Pase, pase. ¿Quiere un café?». Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio inmenso. «Benavides, no tengo tiempo para café». ¿Puso el cartel? Él asintió vigorosamente, entrelazando las manos sobre el escritorio. «Ayer mismo, doña Clemencia». A las 2 horas de su llamada, mis muchachos estaban clavando el letrero. De hecho, hizo una pausa y bajó la voz, como si fuera a contarme un secreto de estado. Su hijo me llamó anoche. Estaba bastante alterado. Sentí una punzada en el estómago, pero la ignoré. ¿Qué le dijo? Gritó un poco. Dijo que era un error, que su madre estaba senil, que quitara el cartel inmediatamente o me demandaría. Me acomodé en la silla, alisando mi falda imaginaria. ¿Y usted qué hizo? Le dije que mi cliente es la propietaria registrada en el catastro y que la única persona que puede ordenar retirar ese cartel es usted. Y le colgué. Benavides sonrió con picardía. Antonio era mi amigo, Clemencia, y sé lo que has aguantado. Ese muchacho salió... bueno, digamos que no salió a su padre. Agradecí el gesto con una inclinación de cabeza. Benavides, necesito vender rápido. No me importa si pierdo un poco en el precio. Quiero liquidez y quiero que esa casa deje de ser mía lo antes posible. Tengo interesados, Clemencia. La ubicación es privilegiada. Pero hay un problema. Dudó un momento. La casa está ocupada. Mostrarla con su hijo y su nuera dentro va a ser complicado. Si ellos deciden sabotear las visitas, si no abren la puerta o si hacen un escándalo frente a los compradores, la venta se caerá. Lo miré fijamente a los ojos. Sabía que tenía razón. Marcela era capaz de cualquier cosa. Podía imaginarla recibiendo a los compradores en bata, con la casa sucia a propósito, o gritando que la casa tenía termitas o fantasmas. Necesitaba neutralizarlos. Necesitaba sacarlos de la ecuación antes de que pudieran reaccionar. No se preocupe por eso, Benavides, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Usted consiga a los clientes. De mi hijo y de mi nuera me encargo yo. No van a estorbar. Salí de la oficina con el contrato firmado. El sol estaba alto y el hambre empezaba a apretarme el estómago, pero mi mente estaba trabajando a 1000 por hora. Necesitaba un plan. No podía simplemente ir y sacarlos a empujones. Esteban era joven y fuerte, y Marcela tenía la lengua afilada y la maldad de su lado. Yo tenía 74 años y un bastón. La fuerza bruta no era una opción. Tenía que ser más inteligente. Fui a una tienda de ropa cercana. Compré un conjunto de pantalón y blusa de lino color beige, elegante y sobrio. Me compré unos zapatos cómodos pero nuevos. Tiré mi ropa vieja en el cesto de basura del probador. Al salir, me vi en el espejo de cuerpo entero de la tienda. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la abuelita que tejía en el rincón. Era una matriarca. Mis canas, antes símbolo de vejez, ahora parecían una corona de plata. Mi postura se había enderezado. Recordé una frase que mi abuela solía decir: al perro bravo no se le pega con palo, se le mata de hambre.
Esteban y Marcela vivían de mi generosidad. Vivían en mi casa, no pagaban renta, no pagaban impuestos prediales, y sospechaba que incluso la comida que yo compraba terminaba en sus platos más veces de las que admitían. Su estilo de vida, sus salidas a restaurantes, la ropa de marca de Marcela, todo eso se sostenía porque yo absorbía los gastos grandes. Me dirigía a la compañía de electricidad, luego a la del agua y finalmente a la del gas. En cada oficina presenté mis escrituras y mi identificación. Quiero solicitar un corte temporal del servicio por reparaciones mayores, dije en cada ventanilla. ¿Para cuándo, señora? Para hoy mismo, lo antes posible. Pero señora, eso tiene un costo de reconexión y... No me importa el costo, córtenlo. La casa va a entrar en reestructuración. Salí de la última oficina con los recibos de las solicitudes en la mano. Una sonrisa traviesa se dibujó en mis labios. Quería ver cuánto duraba el amor de Marcela en una casa sin aire acondicionado, sin agua caliente y sin internet. Pero eso no era suficiente. Necesitaba ver sus caras. Necesitaba entrar al campo de batalla una última vez, no como víctima, sino como general. Encendí mi teléfono. Inmediatamente vibró con la entrada de nuevos mensajes. Había uno de Esteban enviado hacía 10 minutos. Mamá, por favor contesta. Marcela está muy nerviosa. La gente se para a mirar el cartel. Es humillante. Ven a casa, hablemos. Te prometo que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Sí, hijo mío, van a cambiar. Pero no como tú crees. Respondí con un mensaje breve y seco. Voy para allá. Prepara los papeles de tus gastos. Vamos a hablar de cuentas. Sabía que eso los confundiría. Pensarían que volvía para negociar, para hacerme cargo de sus deudas como siempre, para ser la salvadora. Bajarían la guardia. Tomé un taxi hacia la Villa de las Hortensias. Mientras el auto recorría las calles conocidas, sentí una extraña mezcla de nostalgia y repulsión. Cada esquina me recordaba a Antonio, a los paseos de domingo, a una vida feliz que ya no existía. Pero al acercarme a la casa y ver el enorme cartel de «Se vende», clavado en el césped, con letras rojas y blancas, sentí un orgullo feroz. El taxista me miró por el retrovisor. «¿Es ahí, señora? Bonita casa. ¿La va a comprar?» «No», respondí mientras le pagaba. «La voy a liberar». Bajé del taxi. El cartel era realmente grande, obscenamente grande. Ocupaba casi todo el frente del jardín lateral. Vi las cortinas de la sala moverse ligeramente. Me estaban espiando. Caminé hacia la entrada principal. No usé mi llave. Toqué el timbre. 1, 2, 3 veces. Quería que vinieran a abrirme. Quería que me recibieran como lo que era, la dueña. Esperé. Escuché pasos apresurados al otro lado. La puerta se abrió y apareció Esteban. Tenía ojeras y la camisa arrugada. Detrás de él, Marcela estaba cruzada de brazos, con esa expresión de disgusto perpetuo, pero había algo nuevo en sus ojos. Miedo. Miedo a la inestabilidad. «¡Mamá!», exclamó Esteban, intentando abrazarme. Levanté mi bastón y lo puse entre nosotros, deteniéndolo en seco. El golpe de la madera contra su pecho fue suave, pero el mensaje fue contundente. «No me toques, Esteban», dije con voz gélida. Él retrocedió, sorprendido. Marcela resopló. «Ay, por Dios, Clemencia, deja el drama. Ya volviste, ¿no? Entra, que los vecinos están mirando. Ese cartel es una vergüenza». Entré a la casa. El aire estaba viciado, cargado de tensión. Me dirigí directamente a la sala y me senté en mi sillón favorito, el único mueble que no habían logrado sacar porque era demasiado pesado. «Siéntense», ordené. Ellos intercambiaron miradas. Esteban se sentó en el sofá frente a mí. Marcela se quedó de pie, desafiante. «Siéntate, Marcela», repetí sin alzar la voz, pero con un tono que no admitía réplica. Ella dudó, pero finalmente se dejó caer junto a Esteban. «Bueno, mamá, ya estás aquí», empezó Esteban, usando su tono de hombre razonable. «Quita ese cartel ridículo. Podemos hablar. Marcela estaba estresada ayer, y tú sabes cómo se pone. Fue un malentendido». «¿Un malentendido?», pregunté, arqueando una ceja. «Me dijeron que soy una carga. Me dijeron que saliera de sus vidas. Fue el calor del momento», intervino Marcela, mirando sus uñas. «No, fue la verdad», la corté. «Fue la única verdad que han dicho en 5 años, y les tomé la palabra.
Saqué de mi bolso la carpeta de Manila con las escrituras y la puse sobre la mesa de centro con un golpe seco. El sonido resonó como un disparo en la sala silenciosa. He venido a informarles cómo serán las cosas a partir de ahora. ¿Informarnos? Esteban miró la carpeta y luego a mí, confundido. Mamá, esta es nuestra casa también. Llevamos años viviendo aquí. Viviendo sí, poseyendo no, respondí señalando los documentos. Esta casa es mía, Esteban, solo mía. Ustedes son huéspedes, y como huéspedes han violado las normas básicas de convivencia y respeto. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Marcela, con un hilo de voz que intentaba ser agresivo pero sonaba tembloroso. ¿Nos vas a echar a la calle? No te atreverías, eres una mujer mayor, no puedes vivir sola. Nos necesitas. Me eché a reír. Fue una risa seca, breve. ¿Los necesito? Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en el bastón. Marcela, querida, yo sé cambiar un fusible, sé cocinar, sé administrar dinero y sé estar sola. Tú no sabes hacer nada de eso. Sin mí, ustedes se ahogan en un vaso de agua. Me puse de pie lentamente. Sentí cómo la atmósfera cambiaba. Ellos se encogieron en el sofá, haciéndose pequeños ante mi presencia. Durante años fui mansa, pero esa mujer ya no existía. Murió ayer bajo la lluvia, cuando mi propio hijo asintió para que me echaran como a un perro. Mamá, yo no, intentó protestar Esteban, con los ojos llenos de lágrimas falsas. Tú asentiste, Esteban. Lo vi, y eso no se olvida. Caminé hacia la ventana y miré el cartel de venta. La casa se vende, y ustedes tienen un plazo para irse. Pero mientras tanto, van a aprender lo que significa realmente vivir solos. En ese momento, las luces de la sala parpadearon y se apagaron. El zumbido del refrigerador en la cocina cesó. El aire acondicionado dejó de soplar su brisa fresca. La casa quedó en un silencio absoluto y repentino. ¿Qué pasó?, gritó Marcela mirando al techo. Parece que se fue la luz, dije con tranquilidad, girándome hacia ellos con una media sonrisa. Y creo que el agua también la cortarán en cualquier momento. ¿Qué hiciste? Esteban se puso de pie, pálido como un papel. Les estoy dando lo que pidieron. Independencia. Me colgué el bolso al hombro. Yo me voy a un hotel. Ustedes quédense aquí, disfruten de su privacidad. Ah, y una cosa más. Caminé hacia la puerta, sintiendo una ligereza en el alma que no sentía desde hacía décadas. El corredor vendrá mañana con los primeros clientes. Asegúrense de que la casa esté limpia. Si estropean la venta, usaré el dinero que tengo ahorrado, ese que ustedes no saben que existe, para demandarlos por daños y perjuicios hasta que no les quede ni para un par de calcetines. Abrí la puerta y la luz del atardecer inundó el recibidor oscuro. No miré atrás. Sabía que los dejaba en la penumbra, tanto física como metafórica. Había empezado la ejecución silenciosa de mi plan, y por primera vez en mi vida no sentía culpa. Sentía poder. La primera noche en la pensión Santa Rita fue extrañamente reparadora. Lejos de los ronquidos de Esteban que se filtraban por las paredes delgadas de la casa grande y del taconeo incesante de Marcela a altas horas de la madrugada, dormí como un tronco. Al despertar, el sol entraba sesgado por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como pequeños espectros de oro. Me estiré en esa cama angosta, sintiendo que mis huesos, por primera vez en años, no cargaban con el peso del mundo, sino solo con el de mis propias sábanas. Me levanté con una energía que creía extinta. Me duché con agua tibia, un lujo que sabía que mis inquilinos ya no tenían, y me vestí con calma. Elegí una blusa de seda color marfil que guardaba para ocasiones especiales y mi falda negra de corte recto. Me miré al espejo y me apliqué un poco de carmín en los labios. No iba a un funeral, iba a una reconquista. Salí de la pensión y el aire de la mañana me golpeó el rostro. La ciudad despertaba con su bullicio habitual, ajena a la guerra doméstica que yo estaba librando. Antes de regresar a la zona de desastre, pasé por una cafetería y pedí un desayuno completo: huevos, tostadas, café negro y fuerte. Comí despacio, saboreando cada bocado, leyendo el periódico como si no tuviera prisa, como si no tuviera a 2 hienas acorraladas esperando en mi propiedad. Cuando finalmente tomé el taxi hacia la Villa de las Hortensias, mi teléfono volvió a vibrar.
Era Benavides. Doña Clemencia, buenos días. Tengo noticias, dijo con su tono profesional, aunque noté cierta urgencia. Tengo una pareja de inversionistas muy interesados. Quieren ver la casa hoy mismo, a las 2 de la tarde. Son gente seria, pagan al contado, pero... ¿Pero qué, Benavides? Me preocupa la situación con su hijo. Si el ambiente es hostil, estos clientes huirán. Buscan una propiedad para remodelar y vender. No quieren problemas legales ni dramas familiares. Sonreí para mis adentros mientras el taxi giraba en la esquina de mi calle. No se preocupe, Benavides. A las 2 de la tarde, la casa será un escenario de paz y armonía. Yo me encargo de los actores. Usted traiga los contratos. Al llegar, el panorama era desolador y a la vez extrañamente satisfactorio. El cartel de "Se vende" seguía allí, imponente, como un guardián rojo y blanco. La casa, sin embargo, parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Las ventanas estaban abiertas de par en par, intentando capturar alguna brisa inexistente, pues el calor del verano había decidido golpear con fuerza ese día. Entré usando mis llaves. El silencio era denso, pegajoso. No se escuchaba el zumbido del refrigerador ni el murmullo del televisor. Solo el sonido de mis pasos sobre la madera. Clac, clac, clac. Los encontré en la cocina. La escena era patética. Marcela estaba sentada frente a la mesa, abanicándose frenéticamente con una revista de modas, con el cabello recogido en un moño mal hecho y el rostro brillante de sudor. Esteban estaba de rodillas frente al fregadero, manipulando las tuberías con una llave inglesa, empapado en transpiración y frustración. «Es inútil, Esteban», dijo Marcela con voz pastosa. «No sale ni una gota. Esa vieja loca nos cortó todo». «¡Todo!». «Buenos días», dije, entrando con la frescura de quien acaba de salir de un spa. Ambos se giraron. La mirada de Marcela era de puro odio, pero la de Esteban era de desesperación. «¡Mamá!», exclamó él, poniéndose de pie y limpiándose las manos sucias en el pantalón. «Esto es una locura. No hay agua, no hay luz. La comida del refrigerador se está pudriendo. Tienes que llamar a las compañías ahora mismo». Me acerqué a la mesa y dejé mi bolso con delicadeza. «Hijo, ya te dije que la casa necesita reparaciones mayores. Las instalaciones son viejas, como yo». Usé un tono inocente, casi maternal, pero mis ojos no sonreían. Es el procedimiento estándar antes de una venta. No querrán que los nuevos dueños nos demanden por vicios ocultos, ¿verdad? ¿Venta?, bramó Marcela, golpeando la mesa. «Nadie va a comprar este horno. Esteban, dile algo». «Marcela tiene razón, mamá. No puedes vender. Esta es nuestra casa. Digo, es donde vivimos. ¿A dónde vamos a ir? No tenemos ahorros para una mudanza así de repente». Aquí estaba la trampa, la confesión implícita. 5 años viviendo gratis, con sueldos que no eran despreciables, y no tenían ahorros. ¿En qué se gastaban el dinero? En los viajes a la playa que yo veía en redes sociales, en la ropa de marca, en las cenas caras a las que nunca me invitaban. «Eso es algo que debieron pensar antes de llamarme carga», respondí con suavidad. «Pero no se preocupen. Vengo a proponerles un trato». Los ojos de ambos se iluminaron con una esperanza rapaz. Pensaron que me había arrepentido. Pensaron que la madre abnegada había vuelto para rescatarlos. «¿Qué trato?», preguntó Esteban acercándose. «A las 2 de la tarde vendrán unos compradores. Si ustedes se comportan, si la casa está presentable y si no abren la boca para sabotear la visita, les daré una parte de la venta para que puedan empezar de nuevo en otro lado». Mentí. No pensaba darles ni un centavo más allá de lo que la ley me obligara, si es que me obligaba a algo, pero necesitaba que cooperaran. Necesitaba que su codicia fuera más fuerte que su rencor. Marcela y Esteban intercambiaron miradas. Vi los engranajes de sus cerebros calculando. Dinero fácil, sin trabajar. Solo tenían que aguantar un par de horas y sonreír. «¿Cuánto?», preguntó Marcela, y su voz ya no sonaba tan agresiva, sino interesada. «Lo suficiente», dije vagamente, «pero depende de la venta, así que más les vale que esto brille. Y arréglense, por favor. Parecen náufragos». «Está bien», dijo Esteban suspirando. «Lo haremos. Pero después de esto, mamá, tenemos que hablar seriamente de tu futuro.
No puedes andar por ahí sola en hoteles. De mi futuro me encargo yo, Esteban. Tú encárgate de que ese baño no huela a cañería. Subí a mi antigua habitación, la que había sido mía y de Antonio antes de cederla, y que ahora era de ellos. Necesitaba supervisar que estuviera ordenada, les dije. Pero mi verdadera intención era otra. Necesitaba información. Quería saber qué tan profundo era el agujero en el que se habían metido para estar tan desesperados por quedarse con mi casa. La habitación era un caos. Ropa tirada por todas partes, cajas de zapatos vacías, platos sucios en la mesita de noche. El aire estaba viciado. Me acerqué al escritorio de Esteban, un mueble de caoba precioso que Antonio había restaurado y que ahora estaba lleno de manchas de vasos y papeles arrugados. Empecé a revisar los cajones. Mi corazón latía rápido, no por miedo a ser descubierta, sino por la adrenalina de la investigadora que busca la prueba del delito. Encontré facturas impagas de tarjetas de crédito con montos exorbitantes, joyas, electrónica, restaurantes. Vivían una vida de millonarios con sueldos de clase media, subsidiados por mi techo. Pero en el fondo del último cajón, debajo de unos manuales viejos de computadora, encontré una carpeta azul que me heló la sangre. No tenía título en la portada. La abrí. Lo primero que vi fue un folleto tríptico con fotos de ancianos sonrientes jugando dominó. Residencia El Ocaso. Cuidado y tranquilidad. Leí la letra pequeña. Era un asilo estatal, de los más económicos, conocido en la ciudad por sus condiciones precarias y su falta de personal. Mis manos temblaron al pasar la página. Había un formulario de ingreso a medio llenar. En el campo de paciente estaba escrito mi nombre, Clemencia Valdés. En el campo de motivo de ingreso, la letra angulosa de Marcela había escrito, demencia senil progresiva, incapacidad para vivir sola. Sentí un vómito ácido subir por mi garganta. No solo querían mi casa, querían deshacerse de mí. Querían encerrarme en un lugar donde la gente iba a esperar la muerte, etiquetándome de demente para justificar su robo. Las lágrimas me picaron en los ojos, pero no las dejé salir. La tristeza se transformó instantáneamente en una furia fría, dura como el diamante. Guardé la carpeta en mi bolso, pegada a las escrituras. Ahora tenía el arma definitiva. Ya no había vuelta atrás. Si alguna vez tuve una pizca de duda, si alguna vez pensé en perdonarlos por ser simplemente egoístas, ese papel la había borrado. Esto no era egoísmo. Era maldad premeditada. Bajé las escaleras con la majestuosidad de una reina que ha dictado sentencia de muerte. ¿Todo bien arriba?, preguntó Esteban desde la sala, donde estaba acomodando los cojines con torpeza. Lo miré. Miré a ese hombre que yo había parido, al que había amamantado. Y no vi a mi hijo. Vi a un extraño que estaba dispuesto a venderme por unos metros cuadrados de ladrillo. Todo está muy revelador, Esteban, dije con doble sentido. Muy revelador. A las 2 en punto, el timbre sonó. Benavides llegó acompañado de una pareja de aspecto elegante. El hombre, canoso y de traje impecable. La mujer, con gafas de diseñador y una libreta en la mano. «Buenas tardes», saludé, abriendo la puerta y fingiendo ser la anfitriona perfecta. «Pasen, por favor. Disculpen el calor, estamos modernizando el sistema eléctrico». Marcela y Esteban estaban parados en el fondo de la sala, vestidos con lo mejor que encontraron limpio. Sonreían, pero sus sonrisas eran muecas tensas, como máscaras de cera a punto de derretirse. «Ellos son mi hijo y mi nuera», los presenté. «Están de visita mientras terminan de mudarse a su propio apartamento». Vi cómo Marcela apretaba los dientes, pero asintió. «Un placer», dijo ella, con voz estrangulada. La visita transcurrió con una tensión que se podía palpar en el aire. Los compradores, el señor y la señora Montalvo, recorrían las habitaciones criticando detalles, alabando la estructura, ignorando la incomodidad de mis inquilinos. Yo los guiaba, señalando las virtudes de la construcción sólida de Antonio, mientras Esteban nos seguía como un perro apaleado, vigilando cada palabra. «La casa tiene un potencial increíble», dijo el señor Montalvo, golpeando una pared maestra. «Ya no se construye así». «Exacto», respondí. Mi esposo puso su alma en estos muros. Llegamos a la cocina. Marcela había escondido los platos sucios en el horno. Lo sabía porque vi un mango de sartén asomando, pero el olor a humedad persistía. «¿Y el sistema de agua?»,
preguntó la señora Montalvo, abriendo el grifo que solo soltó un gorgoteo triste. Se cambiará por completo, intervine rápidamente. De hecho, el precio de venta tiene en cuenta esa inversión que ustedes deberán hacer. Es una oportunidad de oro. Esteban abrió la boca para decir algo, quizás para quejarse de que no había agua desde ayer, pero le lancé una mirada. No una mirada de madre, sino la mirada de la dueña de la carpeta azul. Él cerró la boca y bajó la cabeza. Cuando terminamos el recorrido, salimos al porche. El sol de la tarde bañaba el jardín, haciendo brillar las gotas de sudor en la frente de Benavides. Nos gusta, sentenció el señor Montalvo. Nos gusta mucho. Pero necesitamos posesión inmediata. Queremos empezar las obras la próxima semana. Mi corazón dio un vuelco. Era todo lo que necesitaba escuchar. Eso no será un problema, dije firmemente. La casa estará vacía en 3 días. Escuché un jadeo ahogado detrás de mí. Era Marcela. ¿3 días? Susurró ella, olvidando el pacto de silencio. Eso es imposible. Me giré lentamente hacia ella, dándole la espalda a los compradores para que no vieran mi expresión. Mi rostro debía ser terrorífico, porque ella retrocedió un paso. Querida, dije en voz baja, pero con una dicción perfecta. Con el dinero que les voy a dar, podrán irse a un hotel 5 estrellas esta misma noche si quieren. No estropees esto. Ella tragó saliva y se calló. La codicia volvió a ganar. Perfecto, dijo el señor Montalvo. Benavides, prepara los papeles. Haremos una oferta formal esta noche. Cuando el coche de los compradores se alejó, el silencio volvió a caer sobre la villa de las Hortensias, pero esta vez era un silencio eléctrico, cargado de la inminencia del final. ¿Lo ves?, dijo Esteban, secándose el sudor con la manga. Se van a quedar con la casa. ¿Ahora nos vas a decir cuánto nos toca? Me apoyé en mi bastón, sintiendo el peso de la carpeta azul en mi bolso. Era hora de empezar a cerrar la trampa. Hablemos de números, hijo, dije, caminando hacia la sala oscurecida por el atardecer. Pero primero, necesito que me firmes un papel. Para el corredor. Una formalidad para confirmar que renuncian a cualquier reclamo de ocupación. Esteban resopló, pero asintió. Lo que sea, mamá. Solo queremos nuestra parte y largarnos de este horno. Saqué un documento que Benavides me había preparado. Era un acta de entrega voluntaria de la propiedad, simple y directa. Esteban ni siquiera la leyó bien. Firmó con garabatos apresurados. Marcela firmó debajo, presionando el bolígrafo con tanta fuerza que casi rompe el papel. «Listo», dijo él, devolviéndome la hoja. ¿Y el dinero? Tomé el papel y lo guardé con cuidado junto a la carpeta azul. La trampa se había cerrado. El cepo había atrapado la pierna del animal. Ahora solo faltaba que se dieran cuenta de que estaban colgados boca abajo. «El dinero», repetí, paladeando las palabras. «El dinero lo discutiremos mañana, cuando los compradores depositen la seña. Por ahora, les sugiero que empiecen a empacar. 3 días pasan volando. Pero mamá, no tenemos cajas, no tenemos...» Empezó a lloriquear Marcela. «Usen bolsas de basura», la corté. «Al fin y al cabo, eso es lo que han hecho con mi vida estos últimos años, tratarla como basura». Me dirigí a la puerta. Ya no soportaba estar allí ni un minuto más. El olor a traición era más fuerte que el olor a cañería. «¿Te vas otra vez?», preguntó Esteban, incrédulo. «¿Nos dejas aquí sin luz? Tienen linternas en sus celulares, ¿no? Úsenlas para buscar sus conciencias, a ver si encuentran algo». Salí al porche. La noche empezaba a caer y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Me sentía agotada, pero victoriosa. Había conseguido la venta, había conseguido su firma de desalojo voluntario y tenía la prueba de su plan para encerrarme. Caminé hacia la calle, donde el taxi que había pedido me esperaba. Antes de subir, miré hacia atrás. Vi la silueta de mi hijo en la ventana, una sombra oscura en una casa muerta. No sabía que en mi bolso llevaba la evidencia que destruiría cualquier reclamo moral que pudiera tener sobre mí. No sabía que el dinero que esperaban era un espejismo. No sabía que la ejecución silenciosa había terminado y que mañana, cuando saliera el sol, comenzaría la revelación pública de su miseria. Subí al taxi y cerré la puerta. «A la pensión Santa Rita, por favor», le dije al conductor. Mientras el auto se alejaba, saqué la carpeta azul y acaricié el borde con el pulgar. «Demencia senil».
Sonreí con una mueca amarga en la oscuridad del asiento trasero. Mañana verían quién era la demente. Mañana entenderían que nunca se debe subestimar a una mujer que ha aprendido a sobrevivir a las tormentas, especialmente cuando la tormenta vive dentro de su propia casa. La mañana de la firma desperté antes que el sol, con una lucidez que no sentía desde hacía décadas. En la habitación de la pensión Santa Rita, el aire olía a café barato y a cera para pisos, pero para mí tenía el aroma inconfundible de la victoria. No había dormido mucho, pero no por insomnio o preocupación, sino por esa anticipación eléctrica que recorre el cuerpo antes de una batalla decisiva. Me vestí con una calma ceremonial. Elegí mi mejor traje sastre, un conjunto azul marino que conservaba de los tiempos en que Antonio y yo asistíamos a las galas del Club Rotario. Me calcé unos zapatos de tacón bajo, lustrados hasta que parecían espejos negros, y me coloqué el collar de perlas de mi madre. Al mirarme al espejo, no vi a una anciana desvalida. Vi a un general poniéndose su uniforme de gala. Llegué a la oficina de Benavides con 15 minutos de antelación. El aire acondicionado zumbaba suavemente, creando un oasis fresco en medio del calor sofocante de la ciudad. Benavides me recibió con una mezcla de admiración y nerviosismo. Tenía los documentos preparados sobre su escritorio de caoba, la escritura de compraventa, los cheques certificados y las llaves que yo le había entregado esa misma mañana. ¿Está lista, doña Clemencia?, me preguntó, ajustándose la corbata. Más que lista, Benavides. Estoy impaciente, respondí, sentándome en la cabecera de la mesa de conferencias con la espalda recta, apoyando las manos sobre el mango de mi bastón de Guayacán. Los compradores, el señor y la señora Montalvo, llegaron puntuales, exudando esa confianza tranquila de quienes tienen el dinero en la mano. Intercambiamos saludos cordiales, hablamos del clima y de la solidez de la casa. Todo era civilizado, todo era correcto. 5 minutos después, la puerta se abrió de golpe. Entraron Esteban y Marcela. La imagen que ofrecían era lamentable, casi grotesca en comparación con la elegancia de la sala. Esteban llevaba una camisa que, aunque de marca, estaba arrugada y manchada de sudor en las axilas. Se notaba que se había vestido a oscuras y sin plancha. Marcela, por su parte, intentaba mantener la compostura tras unas gafas de sol enormes, pero su cabello estaba opaco, recogido en una coleta tensa, y su piel brillaba por la grasa y el calor. 3 días sin agua y sin luz habían hecho estragos en su fachada de gente bien. «Llegamos», anunció Esteban, con la voz un poco ronca, dejándose caer en una de las sillas libres sin saludar a nadie. «Buenos días a ustedes también», dijo el señor Montalvo, arqueando una ceja con desaprobación. «Sí, buenos días», replicó Marcela, quitándose las gafas y revelando unas ojeras profundas. «Acabemos con esto rápido. Hace un calor infernal y necesitamos resolver cosas». Me miraron. En sus ojos vi una codicia hambrienta, desesperada. Imaginaban ceros a la derecha, imaginaban un cheque con su nombre, imaginaban que su sacrificio de 3 días en una casa sauna finalmente daría frutos. La lectura del contrato fue tediosa para ellos, pero música para mis oídos. Benavides leyó cada cláusula con voz monótona. Yo escuchaba atentamente, asintiendo en los momentos clave. Esteban tamborileaba los dedos sobre la mesa, impaciente. Marcela miraba el reloj cada 30 segundos. Y por la presente, se hace entrega de la propiedad libre de gravámenes y ocupantes, leyó Benavides. La posesión es inmediata a partir de la firma de este acto. Un momento, interrumpió Esteban. ¿Inmediata? Pensé que teníamos el resto del día para sacar las últimas cajas. El camión de mudanza de los señores Montalvo está esperando en la esquina de la casa, intervine yo, con voz suave. Se acordó que la casa estaría vacía hoy a las 10 de la mañana. Son las 10:30. Supongo que ya sacaron todo, ¿verdad? Esteban tragó saliva y miró a Marcela. Sí, lo básico. Las bolsas están en el garaje. Excelente, dijo el señor Montalvo. Entonces procedamos a las firmas. Firmé con mi pluma estilográfica, esa que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario. Mi firma salió fluida, elegante. Clemencia Valdés, viuda de Rivas. Luego firmaron los Montalvo. El sonido del papel crujiendo selló el destino de la Villa de las Hortensias. Benavides tomó los documentos, los revisó y asintió.
Luego, abrió una carpeta de cuero y extrajo un cheque bancario. Era un papel rectangular, de colores tenues, pero con un valor inmenso. Lo deslizó sobre la mesa pulida hasta que se detuvo frente a mis manos. Todos los ojos en la sala se clavaron en ese trozo de papel. «Felicidades, doña Clemencia», dijo el señor Montalvo, poniéndose de pie y extendiéndome la mano. «Ha sido un placer hacer negocios con usted. Cuidaremos bien de su casa». «Sé que lo harán», respondí, estrechando su mano con firmeza. Los compradores se despidieron y salieron de la oficina acompañados por la secretaria. La puerta se cerró con un clic suave, pero que resonó como un disparo en el silencio que quedó. Ahora estábamos solos. Benavides, Esteban, Marcela y yo. Y el cheque. Marcela se inclinó hacia adelante, incapaz de contenerse más. «Bueno, suegra», dijo, y su voz temblaba de avaricia. «Ya se fueron. Ahora viene la parte importante. ¿Cómo vamos a dividir eso?» Esteban se aclaró la garganta, intentando adoptar una postura de autoridad que no le correspondía. «Exacto, mamá. Mira, estuve pensando. Nosotros necesitamos un lugar grande, quizás no tanto como la villa, pero algo decente. Y tú, bueno, tú necesitas cuidados. Con nuestra parte compraremos un departamento y con la tuya pagaremos lo que sea que necesites». Miré el cheque. La cifra era generosa. Representaba el trabajo de toda una vida de mi esposo y mía. Representaba ladrillos, cemento, sudor y lágrimas. Lentamente tomé el cheque, lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de mi saco, justo sobre mi corazón. El silencio en la sala se volvió denso, irrespirable. «¿Mamá?», preguntó Esteban, y su voz se quebró ligeramente. «¿Qué haces?». Levanté la vista y los miré. Realmente los miré. No con los ojos de la madre que perdona, sino con los ojos de la mujer que juzga. «Guardar mi dinero, Esteban». Marcela soltó una risita nerviosa, incrédula. «Ay, doña Clemencia, qué bromista. Pero en serio, tenemos que ir al banco. Necesitamos depositar eso para que nos transfieras nuestra parte. Tenemos deudas, ¿sabes? Las tarjetas están al límite y...». «No hay nuestra parte, Marcela», dije. Mi voz no era alta, pero tenía el peso del plomo. «Todo ese dinero es mío, hasta el último centavo». La cara de Esteban se transformó. Pasó de la expectativa a la confusión, y de la confusión al pánico en cuestión de segundos. «¿De qué estás hablando?», balbuceó, poniéndose de pie de golpe. «Es la herencia de papá. Tengo derechos. Soy tu hijo». «Tu padre me dejó la casa a mí, Esteban, en propiedad absoluta. Benavides te lo explicó, pero estabas demasiado ocupado gritando para escuchar. Y en cuanto a ser mi hijo», hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Un hijo no le dice a su madre que es una carga. Un hijo no asiente cuando su mujer la echa a la calle bajo una tormenta». «Eso fue un momento de estrés», gritó Marcela, perdiendo los estribos. «No puedes dejarnos en la calle por una discusión. Vivimos ahí 5 años. Cuidamos de ti». «¿Cuidaron de mí?», pregunté, y sentí como la furia fría que había estado conteniendo empezaba a salir. «¿Cuidaron de mí o vivieron de mí?». Metí la mano en mi bolso. Mis dedos rozaron la carpeta azul que había rescatado del escritorio de Esteban. La saqué lentamente y la dejé caer sobre la mesa, justo donde antes había estado el cheque. El impacto visual fue inmediato. La carpeta se abrió ligeramente, revelando el folleto brillante. «Residencia El Ocaso». El color desapareció del rostro de Esteban. Se puso tan pálido que temí que se desmayara allí mismo. Marcela se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Sus ojos iban del folleto a mi cara, aterrorizados. «¿Esto es cuidarme?», pregunté, señalando el papel con la punta de mi bastón. «¿Planear encerrarme en un moridero estatal? ¿Falsificar un diagnóstico de demencia senil para apoderarse de mi casa? Mamá, eso no es lo que parece», empezó a tartamudear Esteban, retrocediendo como si la carpeta fuera radioactiva. «Cállate». Mi voz retumbó en la oficina, haciendo vibrar los cristales. Benavides se encogió en su silla, observando la escena con los ojos muy abiertos. «No te atrevas a mentirme ahora». Leí los papeles, Esteban. Leí la solicitud de ingreso. Incapacidad para vivir sola. Deterioro cognitivo severo. Me puse de pie. El dolor de mis rodillas había desaparecido, reemplazado por la fuerza de la indignación.
Me acerqué a ellos. Marcela se encogió en su silla, haciéndose pequeña, insignificante. Ustedes no me veían como una madre ni como una suegra, continué, escupiendo cada palabra. Me veían como un obstáculo, como un mueble viejo que ocupaba espacio en su futura mansión. Querían declararme loca para inhabilitarme y vender la casa. Pues bien, la casa se vendió, pero la loca tiene el dinero. Clemencia, por favor, gimió Marcela, y vi lágrimas reales en sus ojos, lágrimas de terror puro ante la pobreza inminente. No tenemos a dónde ir, no tenemos ahorros, nos gastamos todo pensando que la casa sería nuestra algún día. Ahí está el problema, Marcela. Contaron los huevos antes de que la gallina los pusiera. Y peor aún, intentaron matar a la gallina. Esteban se dejó caer en la silla de nuevo, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían. No sabía si lloraba o si estaba hiperventilando. ¿Por qué, mamá?, susurró. ¿Por qué nos hiciste creer que nos darías dinero? ¿Por qué nos hiciste limpiar la casa, firmar los papeles, pasar por todo esto? Porque necesitaba que sintieran lo que yo sentí, respondí con frialdad. Necesitaba que tuvieran esperanza para luego arrancársela, igual que ustedes me arrancaron la seguridad de mi hogar. Necesitaba que firmaran esa renuncia voluntaria para que no pudieran demandarme después. Y sobre todo, necesitaba ver sus caras en este preciso momento. Me giré hacia Benavides, que miraba la escena fascinado. «¿Benavides? ¿El camión de mudanza ya llegó a la casa?» «Sí, doña Clemencia. Me enviaron un mensaje hace 5 minutos. Están sacando las bolsas de basura del garaje y poniéndolas en la acera». Volví a mirar a mi hijo y a mi nuera. «Ahí lo tienen. Sus cosas están en la calle, justo donde ustedes me pusieron a mí el domingo pasado. Tienen suerte de que no llueva hoy». «¡Eres un monstruo!», chilló Marcela, levantándose con las manos convertidas en garras. «Eres una vieja rencorosa y maldita. Ojalá te mueras sola con tu dinero». Esteban la agarró del brazo deteniéndola. «Basta, Marcela», gritó él. «Ya basta». Me ajusté el chaleco y tomé mi bolso. Pueden llamarme monstruo, pueden llamarme vieja, pueden llamarme lo que quieran, pero ya no pueden llamarme carga. Caminé hacia la puerta. Mis pasos resonaban firmes sobre el piso de mármol. Tac, tac, tac. Sentía una ligereza en el alma que rozaba la euforia. Había entrado en esa oficina como una víctima potencial de sus maquinaciones y salía como la dueña absoluta de mi destino. «Mamá». Escuché la voz de Esteban a mis espaldas, débil, rota. «¿Qué vamos a hacer? No tenemos ni para un hotel». Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Por un segundo, una fracción de segundo, el instinto maternal quiso girarse. Quiso sacar la chequera, escribirles algo, salvarlos del abismo. Recordé al niño Esteban aprendiendo a andar en bicicleta, al Esteban adolescente llorando por su primera novia. Pero luego recordé el folleto del asilo. Recordé la palabra demente. Recordé la mirada de desprecio de Marcela en la cocina. Recordé el asentimiento cobarde de Esteban. No me giré. Tienen salud, tienen juventud y tienen privacidad, dije sin mirar atrás. Trabajen, aprendan a vivir. Y si necesitan un consejo, vendan las joyas de Marcela. Seguro les alcanza para una semana en una pensión barata. Yo conozco una muy buena. Abrí la puerta y salí al pasillo. «¡Mamá!». El grito de Esteban fue desgarrador, lleno de arrepentimiento tardío y miedo. Cerré la puerta tras de mí, dejando sus súplicas ahogadas en la oficina refrigerada. Al salir del edificio, el sol del mediodía me golpeó en la cara, pero no me molestó. Me sentía radiante. Caminé hasta la acera y levanté la mano para parar un taxi. Mientras el auto se detenía, miré hacia arriba, hacia la ventana del 3er piso donde sabía que estaba la oficina de Benavides. Podía imaginar la escena. Esteban llorando, Marcela gritando, Benavides pidiéndoles amablemente que se retiraran. Me subí al taxi. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó el conductor. Sonreí, una sonrisa amplia, verdadera, que me llegaba hasta los ojos. Toqué el bulto del cheque en mi pecho. «Al aeropuerto, joven», dije. «Y después, a donde me lleve el viento». El taxi arrancó y me alejé de allí, dejando atrás los escombros de una familia que se había derrumbado por su propio peso y llevándome conmigo lo único que nadie pudo quitarme, mi dignidad. La venganza no había sido dulce.
Había sido necesaria, como una cirugía para extirpar un tumor. Dolía, sí, quedaba una cicatriz, pero por fin estaba curada. El taxi se alejó de aquel edificio de oficinas, y con cada metro que avanzaba, sentí cómo se desprendían de mi piel capas y capas de una culpa antigua, esa culpa pegajosa que nos enseñan a las madres desde que parimos. La obligación de sufrir por los hijos, de ser mártires silenciosas, de poner la otra mejilla aunque nos la partan a golpes de ingratitud. Miré por la ventanilla y vi la ciudad pasar, borrosa por la velocidad, pero nítida en mi mente. Ya no era el escenario de mi encierro, sino el mapa de mi liberación. Le pedí al conductor que me llevara al Hotel Emperador, el más antiguo y lujoso de la ciudad. No iba al aeropuerto todavía. Primero necesitaba purificarme. Necesitaba dormir en sábanas de hilo egipcio que no tuviera que lavar yo misma. Necesitaba que me sirvieran el desayuno sin tener que escuchar quejas sobre si el café estaba frío o las tostadas quemadas. Al entrar en el vestíbulo, con sus lámparas de araña y sus suelos de mármol pulido, el Botones me miró con curiosidad. Una mujer mayor, sola, con un bastón de Guayacán y una determinación de hierro en la mirada. No sabía que en mi bolso, junto a mi viejo rosario, llevaba un cheque con suficientes ceros como para comprar mi tranquilidad por el resto de mis días. Esa primera noche de soledad real fue extraña. El silencio en la habitación era absoluto, pero no era el silencio opresivo de la Villa de las Hortensias cuando se iba la luz. Era un silencio caro, exclusivo, un lienzo en blanco. Me senté en el borde de la cama king size y saqué el cheque. Lo alicé sobre el edredón. Ahí estaba el valor de los ladrillos que Antonio y yo pegamos. Ahí estaba el precio de mi dignidad recuperada. Y por primera vez en 5 años, lloré. No lloré por Esteban, ni por la casa perdida, ni por la crueldad de Marcela. Lloré por Clemencia. Lloré por la mujer que fui, esa que se dejó pisotear, la que agachó la cabeza tantas veces, creyendo que eso era amor. Lloré para limpiar el último rastro de la víctima que habitaba en mí, y cuando las lágrimas se secaron, me lavé la cara, pedí servicio a la habitación, una botella de vino tinto y una tabla de quesos, y brindé frente al espejo. «Por ti, vieja», me dije a mi reflejo, «y por el viaje que empieza». Los días siguientes fueron un torbellino de trámites y decisiones. Fui al Banco Central a primera hora. El gerente me atendió personalmente al ver el monto del cheque. Me ofrecieron inversiones, plazos fijos, fondos de riesgo. Los escuché con paciencia, pero mi instrucción fue clara. Quería liquidez y seguridad. Nada de ataduras a largo plazo. A mis 74 años, el largo plazo era un concepto relativo. Yo quería vivir el ahora. Mientras organizaba mi nueva vida, las noticias sobre los náufragos me llegaban a través de Benavides, quien parecía disfrutar un poco sádicamente de mantenerme informada. Doña Clemencia no se imagina el espectáculo, me contó una tarde por teléfono, mientras yo elegía maletas nuevas en una tienda departamental. Tuvieron que sacar las cosas a la acera. Marcela gritaba como una loca que eso era ilegal, que llamarían a la policía. Los vecinos salieron a mirar. Fue bochornoso. ¿Y a dónde fueron?, pregunté examinando una maleta de cuero rojo que me guiñaba el ojo desde el estante. Al principio se fueron a un hotel barato cerca de la terminal, pero creo que el dinero de las joyas de ella no les duró mucho. Me enteré de que Esteban está durmiendo en el sofá de un amigo de la universidad, ese tal Ricardo, ¿lo recuerda? Y de Marcela, bueno, parece que el amor no resistió la pobreza. Se fue a casa de su madre en el interior 2 días después del desalojo. Sentí una punzada de pena, un eco lejano del instinto maternal, pero lo acallé de inmediato, recordando la carpeta azul. Demencia senil. Ellos habían planeado mi final en un cuarto húmedo de un asilo estatal. Yo solo les había adelantado su propia medicina. Que Dios los ayude, Benavides, dije cerrando el tema. Porque yo ya no lo haré. Con el dinero seguro y mi conciencia blindada, hice lo que siempre soñé hacer con Antonio, y nunca pudimos por falta de tiempo o de dinero. Viajar. Pero no un viaje de turista apresurado que se baja del autobús para tomar una foto y sigue corriendo. No, yo quería viajar para vivir. Mi primer destino fue España.
Siempre quise conocer la tierra de mis abuelos. Aterricé en Madrid una mañana de otoño, cuando los árboles del Retiro se vestían de oro y ocre. El aire era fresco y olía a castañas asadas. Me alojé en un apartamento en el barrio de Salamanca, un lugar con techos altos y balcones que daban a la calle. Allí, a miles de kilómetros de los gritos de Marcela y de la mirada cobarde de Esteban, empecé mi transformación. Dejé de ser la viuda de Rivas o la madre de Esteban. Me convertí simplemente en Clemencia. Me inscribí en un curso de Historia del Arte. Mis compañeros eran gente joven, estudiantes universitarios que al principio me miraban con extrañeza, como a una abuelita perdida, pero pronto descubrieron que esta abuelita tenía una lengua afilada, un sentido del humor ácido y una capacidad para analizar a Goya que los dejaba mudos. «Clemencia, eres la caña», me decía una chica llamada Lucía, con el pelo teñido de azul. «Tienes más marcha que todos nosotros juntos». Reí. Hacía años que no reía con tanta libertad, echando la cabeza hacia atrás, sin importarme si se me veían las arrugas del cuello o si mi risa era demasiado estrepitosa. Mis rodillas, gracias al clima seco y a las caminatas diarias que me obligaba a dar, empezaron a dolerme menos. El bastón de Guayacán pasó de ser una necesidad médica a ser un accesorio elegante. Me compré ropa nueva. Tiré las faldas grises y las blusas de señora recatada. Empecé a usar colores: pañuelos de seda naranja, abrigos de lana verde esmeralda, sombreros de ala ancha. Me pinté los labios de rojo carmín. Cuando me miraba en los escaparates de la Gran Vía, no veía a una anciana decrépita, veía a una mujer con historia, una mujer que imponía respeto. Pasaron 6 meses, 6 meses de museos, de tardes de café y churros, de noches de ópera. 6 meses sin recibir una sola llamada de mi hijo, porque había cambiado mi número antes de salir del país. Solo Benavides tenía mi contacto, y su instrucción era usarlo solo para emergencias de vida o muerte. Sin embargo, el pasado tiene formas curiosas de llamar a la puerta. Una tarde, al volver a mi apartamento con una bolsa de libros y una botella de Rioja, encontré un correo electrónico en mi tableta. Era de Esteban. Benavides, en un momento de debilidad o quizás de lástima, le había dado mi dirección de correo, aunque no mi teléfono. El asunto decía: «Mamá, por favor lee esto». Me serví una copa de vino, me senté en el sillón de terciopelo frente al balcón abierto y respiré hondo antes de abrirlo. Mis manos no temblaron. «Mamá, no sé dónde estás. Benavides no me lo quiere decir. Solo espero que estés bien. Te escribo porque necesito que sepas que me equivoqué. Marcela me dejó. Se llevó lo poco que nos quedaba y me pidió el divorcio. Dijo que yo era un fracasado sin futuro sin tu herencia. Tenías razón sobre ella. Tenías razón sobre todo. Estoy trabajando en un almacén de repuestos. Es duro. Gano poco. Vivo en una habitación alquilada que huele a humedad y cada noche, cuando llego y no hay nadie esperándome, me acuerdo de la villa. Me acuerdo de tu comida. Me acuerdo de cómo te tratamos. No te pido dinero. Sé que no me lo darás, y lo entiendo. Solo quería pedirte perdón. Fui un cobarde. Fui un mal hijo. Espero que algún día puedas perdonarme. Te extraño, Esteban». Leí el correo 2 veces. Bebí un sorbo de vino. El sabor a madera y frutos rojos inundó mi boca. Sentí pena, sí, una pena profunda y triste, como la que se siente al ver un árbol seco que uno mismo plantó. Esteban estaba cosechando lo que sembró. La soledad que ahora lo asfixiaba era la misma soledad a la que él me había condenado en vida, rodeada de gente, pero ignorada. ¿Lo perdonaba? Quizás. El rencor es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera, y yo no tenía tiempo para venenos. Pero perdonar no significaba olvidar, y mucho menos significaba volver. No respondí el correo, no había nada que decir. Su aprendizaje era su camino, y mi libertad era el mío. Cerré la tableta y salí al balcón. Madrid brillaba bajo las estrellas. Yo estaba sola, sí, pero no estaba sola por abandono. Estaba sola por elección. Y esa diferencia lo era todo. Un año después de mi partida, decidí que era hora de moverme de nuevo. España había sido el renacer, pero el mundo era muy grande.
Me uní a un grupo de viajeros senior, gente de mi edad que, como yo, había decidido gastarse la herencia en vida en lugar de dejársela a quienes esperaban su muerte como buitres. Fuimos a Italia, a Grecia, a Turquía. En Estambul, mientras navegábamos por el Bósforo al atardecer, conocí a un hombre. Se llamaba Augusto, un viudo argentino de 78 años, un caballero de los de antes, con bigote blanco y ojos risueños. No fue un romance apasionado de novela rosa. A nuestra edad, el amor es otra cosa. Es compañía, es una conversación inteligente, es alguien que te ayuda a subir las escaleras del Partenón y te sostiene el bolso mientras tomas una foto. Augusto me trataba como a una reina. Me escuchaba, se reía de mis chistes. Y lo más importante, no necesitaba nada de mí. Él tenía su vida resuelta. Sus hijos eran hombres de bien que lo llamaban a diario con cariño genuino. Clemencia, me dijo una noche en una terraza en Santorini, mirando el mar Egeo. Tienes una fuerza que asusta. ¿De dónde sacas ese coraje? Sonreí, acariciando el mango de mi bastón. De las cicatrices, Augusto. De haber tocado fondo y haber descubierto que el fondo era sólido y me servía para impulsarme. Con Augusto aprendí que la vida no se acaba a los 70, que el corazón puede volver a latir con ilusión, no necesariamente por amor romántico, sino por la simple alegría de compartir un atardecer con alguien que te valora. Regresé a mi país 2 años después de haber salido, no para quedarme, sino para cerrar ciclos. Quería ver mi ciudad con mis nuevos ojos. Me alojé en el mismo hotel, El Emperador. Llamé a Benavides y lo invité a almorzar. El hombre casi se cae de espaldas al verme. «Doña Clemencia, está usted rejuvenecida. Parece otra mujer». «Soy otra mujer, Benavides. La otra se murió de tristeza, esta vive de alegría». Durante el almuerzo me puso al día. La Villa de las Hortensias había sido remodelada y ahora era una hermosa galería de arte y café. Los nuevos dueños habían respetado la estructura original. Me alegró saber que mis paredes ahora albergaban belleza y cultura, y no amargura. «¿Y Esteban?», pregunté, casi por obligación. Benavides bajó la mirada a su plato. «Sigue en el almacén. Ha envejecido mucho, Clemencia. Se le ve apagado. Va a misa todos los domingos. Creo que reza por usted». Asentí. No sentí la necesidad de ir a verlo. No quería verlo derrotado. Prefería recordarlo como el niño que fue, no como el hombre roto que era. Yo ya no era su salvadora. Él tenía que salvarse solo, si es que podía. Antes de irme de nuevo, esta vez hacia el sur, a la Patagonia, porque Augusto insistía en mostrarme los glaciares, pedí al taxi que pasara frente a la que fue mi casa. El vehículo se detuvo un momento. La casa estaba preciosa, pintada de un blanco inmaculado, con bugambilias cayendo por los balcones. Había gente entrando y saliendo, riendo, disfrutando del café en el jardín delantero. Recordé la tarde de la lluvia. Recordé a Marcela gritando, «¡Salga de nuestra vida!». Recordé mi propia voz diciendo, «A quitarles la carga de encima». ¡Qué ironía! Al quitarles la carga, los aplasté. Y al soltar la carga que eran ellos, yo volé. Miré mis manos. Estaban cuidadas, con las uñas pintadas de un rosa pálido, adornadas con un anillo de aguamarina que me compré en Florencia. Ya no eran las manos de una sirvienta doméstica no remunerada. Eran las manos de una mujer dueña de su destino. El taxista me miró por el retrovisor. «¿Seguimos, señora?» «Sí, joven. Al aeropuerto. No quiero perder mi vuelo». Mientras el avión despegaba, rompiendo la capa de nubes y buscando el sol eterno que siempre brilla allá arriba, pensé en todas las mujeres de mi edad que siguen ahí abajo, atrapadas en cocinas que no son suyas, cuidando nietos por obligación y no por placer, soportando malas caras de nueras y yernos, temiendo ser una molestia, guardando su dinero para dejar una herencia a hijos que, en el fondo, solo esperan que se mueran para cobrar. Pensé en ellas y deseé poder gritarles desde el cielo. Deseé poder decirles que la sangre no es una cadena perpetua, que el amor de madre no significa anularse como ser humano, que el respeto se gana pero también se exige. Hoy, desde la terraza de un hotel frente a los glaciares eternos, con una copa de Malbec en la mano y la risa de Augusto de fondo, escribo esto como mi testamento. No un testamento de bienes, porque esos me los estoy gastando todos, centavo a centavo, en vivir lo que me queda.
sino un testamento de vida. Mujer que me lees, si tienes canas en el pelo y arrugas en la piel, escúchame bien. No eres un mueble viejo, no eres una carga, eres la matriarca, eres la raíz. Y si las ramas salen podridas, tienes todo el derecho de podarlas para que el árbol siga viviendo. No guardes tu dinero para quienes no te valoran. No guardes tu amor para quienes te desprecian. Viaja, come, ríe, gasta, vive, porque al final, cuando llegue la hora de cerrar los ojos, lo único que te llevarás no es lo que dejaste en el banco para ellos, sino lo que disfrutaste tú. Que se queden con los muebles, que se queden con las culpas. Tú quédate con la vida. Yo soy Clemencia, tengo 77 años y apenas estoy empezando a vivir. Y créanme, la vista desde aquí arriba, sin cargas en la espalda, es absolutamente maravillosa. Más sabe la diabla por vieja, pero más disfruta por libre.